16 horas 7 minutos, como habíamos adelantado, vamos a hablar sobre este tema que algunos medios, uno en particular, viene difundiendo desde hace días sobre supuestas operaciones irregulares que habría ejecutado, habría llevado a la práctica el INDER. Hoy dice, INDER regaló por $82 tierras que se venden a $20.000 la hectárea. Un negocio era 25 veces más caro, 20 y pico de veces más caro. Y el responsable de esto es el presidente del INDER, según por lo menos señala el diario ABC Color. Estamos con Francisco Ruiz Díaz, él es presidente justamente del INDER, acá en los estudios de la red, una comitiva bastante nutrida del INDER. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Benjamín, buenos días, Rosa, un saludo a todos los televidentes y un gusto poder estar en el programa para poder hablar sobre este tema interesante, ¿verdad? A ver, es importante. Sí. ¿Les presentás a las demás? Sí, también está la señora Viviana Fernández, directora de Chaco. Buen día, directora. Buen día, ¿cómo están? Diana Cárdenas, directora financiera del INDER. Sí, buen día, ¿qué tal? Y Cristina Melgarejo, directora de SIR, Sistema Integrado de Información de Recursos de la Tierra. Muy buenos días, ¿qué tal? Ahí. Bueno, les decía, para poner un poquito más en contexto, por lo menos el cargo que se formula Francisco, reiteradamente desde hace varios días, dice, otros inmuebles en la estratégica zona de Carmelo Peralta, Chaco, se están ofertando a precios 244 veces más elevados, 200, yo dije 22, más elevados que el cobrado por la institución, pedidos que debían ser para aduanas, hoy DENIT, y puertos, fueron cedidos a particulares a precios irrisorios bajo tu gestión. Sí. Bajo la gestión de Francisco Ruiz Díaz. INDER vendió por montos que van de $82 a $89 la hectárea. Una ex asesora, Pase me parece que es el apellido, advirtió sobre transgresiones al Estatuto Agrario. Y finalmente dice, adjudicaciones estarían viciadas y son nulas. La escala de precios de INDER en zona primaria del nuevo puente datan del 2015, antes del boom inmobiliario. Hay muchos temas acá, varios temas, claro, en muy pocas palabras. Primero, sí. ¿Cuál es la operación esta que se cuestiona? ¿INDER había cedido o estaba en proceso de ceder esas propiedades a estas reparticiones públicas o no? Vamos a entender digamos, el contexto es muy importante. Recordemos que ahí se instala la bioceánica y principalmente se instala en el periodo anterior, ¿verdad? Recordemos que la bioceánica es un tema que se venía hablando bilateralmente entre Paraguay y Brasil hace casi 30 años, ¿verdad? Que se iba a construir el puente, se concreta, tengo entendido que con el periodo pasado, se concreta la construcción de la bioceánica. Por supuesto, a partir de que alguien dice que se va a construir una ruta, eso tiene un impacto increíble, ¿verdad? O sea, solamente, inmobiliario. Sí, tiene un impacto en los valores inmobiliarios de una manera, pero tremenda, ¿verdad? Te doy un ejemplo, ¿verdad? Eso que cuestiona. Nosotros no somos una inmobiliaria. Entonces, los sistemas de fijación de precios no pueden ser como los de una inmobiliaria. Nosotros trabajamos con la gente que va a hacer inversiones o que eventualmente tiene que utilizar la tierra para producir. Tenemos casos, por Canindeyú, justamente un caso que yo suelo mencionar mucho, ¿verdad? Una señora en una oportunidad recibe un título de propiedad, 7 millones de guaraníes, pagó en total por 20 hectáreas, en Canindeyú. Su valor de mercado, 1.200 millones de guaraníes. Nosotros no podemos adjudicarle a un campesino por el valor de mercado porque el propio Estatuto Agrario establece que yo no puedo vender mis inmuebles por debajo del valor al cual yo adquirí, tengo que venderlo por el valor que yo adquirí. Como aquí estamos hablando de años que han transcurrido y no se han regularizado, 40 a 50 años, obviamente el valor de Canindeyú hace 50 años atrás era una cosa totalmente ínfima. Bueno, entonces el sistema de valoración no es el de una inmobiliaria, o si no tenemos que declarar nomás ya inmobiliaria, no sé, como le queramos buscar el nombre, ¿verdad? Del norte, para que no sea inmobiliaria del norte, exacto. Norte. Sí. Sí, ya tenemos el nombre, ¿verdad? Bueno, entonces nuestro sistema de valoración no puede ser como el de una inmobiliaria. Entonces, en primer lugar, y tenemos miles de ejemplos, si nos van a acusar porque estamos dando a precios por debajo del valor de mercado, anda a decirle a un campesino que tiene que pagarte, no sé, 200 millones de guaraníes la hectárea. Entonces, ¿qué clase de reforma agraria va a ser esa? Y tenemos la ventaja de que en 121 años de reforma agraria no se tituló nada. Tenemos todos estos lotes, ¿verdad?, a titular. Tenemos un ejemplo de 1904 en Nueva Italia. Todo el distrito de Nueva Italia es nuestro.
y nunca se tituló. Es más, se perdió el título y nadie sabía de quién era Nueva Italia. Hasta que hace un año atrás, acá la licenciada Melgarejo hace una investigación y encuentra que el título era nuestro. Encontramos, ¿verdad? Y después dijimos, bueno, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto tenemos que transferirle a su ocupante? Y era cuánto peso oro, no sé qué era. Encontramos la avalúo, ¿verdad? Que eran pesos oro. 100 pesos fuertes. 100 pesos fuertes, ¿verdad? No sé cuántos guaraníes hoy daría eso, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos que darle la tasación bajo ese esquema. Y eso está por ley, ¿verdad? O sea, desde ese punto de vista, lo que dijo esta pobre chica, yo no sé, por lo visto no entiende mucho de economía o de reforma agraria, a pesar de que dice que es, ¿verdad? Experta en reforma agraria. Pero le pediría que lea mejor la ley, ¿verdad? No sé quién es la persona. Carolina Pase dice... Pache, sí. Estuvo un tiempo por el INDER ahí como... asesora jurídica. Sí, pero justamente tuvo algunos problemas, ¿verdad? Entonces, estuvo un tiempo ahí, ¿verdad? Bueno, entonces le sugerimos que lea mejor, ¿verdad? El estatuto agrario, ¿verdad? Sí, Rosa, ¿qué iba a decir? Sí, acá justamente ella dice que hay una escala de precios que se actualizó en el año 2015 y que supuestamente ella hizo esa recomendación de que había que actualizar por la zona y por el crecimiento que tiene. Por eso le sugiero que lea mejor, porque en realidad la resolución del 2013, ¿verdad? Cuando llega Cárdenas hace una actualización de los precios. Por darte un ejemplo, una hectárea de tierra, no sé, en un determinado lugar en el Chaco estaba a 30.000 guaraníes la hectárea. De hecho, la actualización que se hizo en el 2013 modifica los valores ahí de la zona. Pasó de cuánto era que estaba, 200, ¿cuánto era que estaba? En el departamento de Alto Paraguay, en la zona justamente de este inmueble que es en Carmelo Peralta, estaba anteriormente a 382.200 antes del la 2013. Antes del 2013. Y con la resolución 2013. Con la resolución de 2013 pasó a 500 y algo. 585. 500. Entonces, esa resolución del 2013, le aclaro a esta señora, ¿verdad? que hizo este comentario, que la resolución es del 2013, no hay una resolución del 2015 que actualiza. Con la resolución del 2013 se actualizan estos valores y queda 585.000. A todos se les cobra IVA. A todos. No, es que el presidente regala. Ahora, te pregunto algo, porque sí. Este es el interrogante que todos nos planteamos cuando leemos así una noticia de este tipo o una información de este tipo. ¿Habían trámites realizados por puertos y en el caso de otras reparticiones solicitando esas tierras? Sí, ¿Por qué no se transfirió a estas reparticiones y si a sectores privados? Después vamos a ver su valor y quiénes fueron los beneficiarios. Perfecto. Te comento, creo que los expedientes se abrieron, después las doctoras pueden aclarar mejor. Se abrieron hace 15 o 20 años atrás. Viene una persona cuando no había ni la idea del puente, no había, o sea, una zona abandonadísima, Carmelo Peralta. Era un lugar donde no era fácil llegar, no había ni la bioceánica, ni la ruta estaba. Y hace como 15 años atrás aparecen unas personas que como en cualquier lugar, ¿verdad? O sea, todo Chaco dice, yo ocupo este lote y yo quiero iniciar el proceso de regularización a mi nombre. Y recordemos que después de la guerra del 70, todo Chaco, 100% del Chaco fue fiscal, o sea, no tenía asignado finca ni padrón. Y la gente ocupaba tierra pública. Entonces lo que se van, alguien encuentra un pedazo de tierra pública, ocupa 3 hectáreas y va y dice al INDER, le dice, yo quiero ocupar esta tierra, yo quiero titular esta tierra en mi nombre. Aparecen unas personas que dicen, yo ocupo esta tierra, quiero titular a mi nombre, hace varios años atrás. Y el INDER le dice, sí, listo, no hay problema, este es el procedimiento, acá está la ley, vos tenés que pagar todo, tenés que pagar la mensura, todo lo que conlleve la regularización te toca a vos pagar. Entonces la ley establece el procedimiento, vos ocupás tierras públicas, querés titular a tu nombre, tenés que soportar el costo, pagar la mensura, pagar un topógrafo, un abogado, se inicia un juicio de mensura porque van a hacer un inmueble. Se le va a asignar número de padrón, número de finca y ahora va a pasar en una primera fase a nombre de la institución, porque es del Estado la tierra. Primero pasa a nombre del INDER, luego el INDER tiene que transferir al ocupante. Tiene que ocuparse esa tierra. Esa tierra no puede ser que yo le regale a Benjamín para que él construya una cabaña ahí, mire el río todos los días, ¿verdad? Tiene que ser para que se use productivamente la tierra. Bueno, entonces se presenta la persona y el INDER le dice, sí, metele la mensura, paga todo y te vamos a transferir. Y esta persona soporta los costos, hace todo el procedimiento, ya llega a la etapa final, el juez saca una sentencia definitiva y dice, señor, esta tierra efectivamente es pública, señor catastro, asigne padrón, señor registro público, asigne finca, matrícula hoy día.
Se llega a ese procedimiento a nombre del INDER, primera fase. Segunda fase, el INDER ahora tiene que transferir. La pregunta es: ¿a quién tiene que transferirle según el Estatuto Agrario? Según el Estatuto Agrario, al que denunció que era una tierra fiscal. O sea, si Benjamín vivía ahí hace 15 años atrás, paga la mensura, paga todo el procedimiento de regularización. La ley establece que Benjamín tiene la preferencia para la transferencia. ¿Como ocupante o denunciante Como solamente? Denunciante le dice la ley, pero en realidad es ocupante, porque se tiene que verificar, de hecho, antes de la mensura, se tiene que verificar, ¿verdad?, la ocupación. Porque para iniciar una mensura tuve que ir a ver, a constatar que Benjamín efectivamente estaba viviendo ahí, que tenía, no sé, vacas, lo que sea, ¿verdad? Dependiendo mucho. En este caso Sí. en específico, presidente, también se puede constatar en el expediente 2 verificaciones, y es impresionante el desarrollo que hace nuestro beneficiario. En el 2021 ya fue adjudicado, o sea, en la administración anterior ya fue adjudicado O sea, con no la fueron adjudicados totalidad. por esta, Sí. por esta administración, esta sino por la anterior. Exacto, exacto. Ya Mira, fue adjudicado ¿Y por qué y te atribuyen a quedó otro? firme esa Sí. resolución. Exacto. Solamente que después se presenta justamente a aduanas a solicitar el mismo lote, pero hay un detalle acá que tenemos que tener en cuenta también, es que aduanas no solamente se presenta en este expediente, se presentan en No. otro expediente y va saltando expediente en expediente solicitando lotes, suspendiendo procesos de esa forma, especulando, podemos decirlo, ¿verdad? No sabemos cuáles son las intenciones, pero si estamos hablando de un proyecto como el que ellos mencionan, ¿verdad? Debería ser un proyecto basado en un informe técnico, en donde la ubicación tiene que tener la certeza de Claro. que se encuentra ahí ese lote y no saltar Una de expediente en pregunta para que expediente. la línea de tiempo quede más o menos clara. La adjudicación que hace el INDER, primero, fue en la administración anterior, no en Exacto. esta. Sí. Exacto. Segunda consulta. Las reparticiones que solicitaron esas propiedades de MIT, aduana y puertos en este caso, ¿lo hicieron con posterioridad a que esas tierras fueron adjudicadas? Ya habiendo quedado Antes, firme Sí, la ya resolución. estando surgió firme. un derecho. Firme. Ya surgió un Ya derecho. es un derecho adquirido. La tierra pasó a nombre del INDER y ahora el INDER debe transferirla conforme al Estatuto Agrario a quien financió toda esa regularización. Y dice la persona: bueno, ahora transferirme a mi nombre. El INDER le adjudica a esa persona. Ujú. Y aparece aduana y dice: yo quiero aquel lote, me gusta ese lote. Lo que está diciendo la doctora, el 311, el padrón 311 me interesa, parece estratégico su posición. Y después se abre un expediente para aduana solicitando, obviamente habiendo ya la adjudicación de por medio. Y después cambia el expediente diciendo: no, la verdad que no es tan estratégica la ubicación de ese 311, parece que el 312 es más estratégico. ¿Verdad? No sabía ni lo que quería. Y se le adjudica a aduana por encima de la adjudicación ya existiendo Se le un adjudicó derecho. Claro, a se le aduana. adjudica a aduana, quitándole el derecho al que financió la regularización. ¿Cuántas hectáreas se le adjudica a aduana? Y eran 2 hectáreas. casos. 17. 17, perdón. 17 Que hectáreas. estando ocupadas y adjudicadas. Sí. Espera. Para aclarar, el padrón 312 es el que le corresponde a este señor, este caso en concreto que es el que salió en el medio. Y este padrón, lo que pasó fue que se le adjudicó a este señor en la administración ya anterior, se le adjudicó la totalidad, que son 29 hectáreas y poquito, y luego se presenta a aduana y pide el mismo padrón, desiste del padrón 311 que pidió en su momento, primero, desiste del padrón 313, perdón, desiste del padrón 313 y va al padrón 312. Dice, ahora le interesa el padrón 312. Entonces, ¿qué pasa? Ahí justamente porque la aduana se presentó, la institución suspende los trámites, suspende la adjudicación, siendo que esa adjudicación ya estaba prácticamente, ya estaba consolidada. ¿Y qué hace? Decide fraccionar. Fracciona fracción A, fracción B. Y le entrega la fracción A la aduana diciendo, bueno, estas 11 hectáreas, 11 hectáreas para la aduana, 17 hectáreas para el señor Ereque. Y se hace el fraccionamiento. Ahí empieza... Y ahí tengo entendido se judicializa incluso. Obviamente, Sí, como era de sí. esperarse, le di el derecho a Benjamín, pero a Benjo le digo: ¿sabes qué? La mitad nomás es tuyo, Benjamín. Te tengo que quitar el resto por el interés general. Y yo vi la nota de aduana, a mí me parece una burla la nota de aduana.
Sí. ¿verdad? Donde dice que todo el comercio mundial va a pasar por ahí, que nos vamos a volver todos ricos en recaudación si le damos ese padrón, ¿verdad? Y lo que yo sospecho, porque no tiene lógica lo que ocurrió acá, lo que yo sospecho es una operación que se estaba dando al mismo tiempo dentro de la propia institución, ¿verdad? Que es que se estaba formando una inmobiliaria privada. Vamos a llegar a eso, pero sí, interesada antes- en todo el trayecto de la bioceánica. Antes, sí, con certeza. Con- Pero para seguir el tema de cómo fue el proceso en sí. Entonces, se le adjudica al señor Erque en su momento, Sí. después aparece aduana reclamando la misma propiedad. Inder dice, ok, te damos una parte, Ujú. y el señor Erque, furioso, acciona judicial. Judicialmente, sí. ¿Cuál es el siguiente trámite que se da? ¿Cómo evoluciona este caso en particular de las 29? Después hablamos de las otras, de la otra propiedad. Sí, y entonces a partir de ahí se le adjudica a aduana la parte que ya que le correspondía por derecho al señor, el señor acciona judicialmente. La aduana creo que hace como 3 expedientes, cambia de padrón porque resulta que no era tan estratégico, Sí, era más estratégico, ¿verdad? O sea, Eso una es cosa impresionante, ¿verdad? O sea, no, parecía que no sabía exactamente lo que quería. ¿Verdad? Parece más una simulación, para serte honesto, Benjamín. O sea, una simulación donde yo le adjudico a Benjamín por interés. Primero le adjudico, le quito y le doy a la institución pública y hablo del interés general, que obviamente es poco discutible en el ámbito constitucional. Y el otro argumento, la aduana argumenta que por ahí va a pasar todo el comercio mundial, todo ese tipo de cosas, para que después le desestime incluso traer la aduana. Ujú. ¿Verdad? Porque probablemente voy a encontrar alguna corporación internacional que va a querer ubicarse en esa Inder. zona. Sí, esa era la jugada, esa era la jugada. Acá se aseguraba de que llegado el 15 de agosto del 2023 seguíamos en la administración, Ujú. ¿verdad? Y estábamos preparando mientras tanto un instrumento privado, ¿verdad? Que después podemos entrar en los detalles. Entonces, a partir de ahí se judicializa el caso, tengo entendido, no sé si En quiere explicar, doctora, lo que 2021 pasó en Qatar. Se confirman las resoluciones en el fuero contencioso. Sin embargo, pasaron más de 2 años, se constituyó el presidente, no existía ninguna mejora, ningún proyecto ejecutado, nada, un título formulado sin inscripción. O sea, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos que tenerle así a un beneficiario y no brindarle la seguridad jurídica Esa que es la ellos propiedad que le habían necesitan? adjudicado a aduanas. Esas 11 Así hectáreas, mismo, ¿verdad? de las 11 hectáreas. Mientras tanto estaba judicializado, tengo entendido, en catastro, donde justamente una lo orden no con- innovar, ¿verdad? Si no me Eh, equivoco. Sí, Salieron 2 o 3 se sentencias. dictó una medida de innovar justamente que trababa la inscripción de los títulos. ¿Y cuándo entra esta administración en este Bueno, capítulo, yo- en estas ¿Por qué 29 hectáreas? ¿Por qué vinculo, Benjamín, con la inmobiliaria privada que se formó desde el INDER? Porque un día viene una persona y me dice, yo quiero este lote. Me pide uno de estos lotes de esos casos. Y me dice, y me trae un sobre. Y me dice, y quiero por permuta. Espera un rato, ¿permuta? Yo saqué un comunicado, yo permuta no acepto. ¿Verdad? Con más razón si te viene de esta inmobiliaria privada, no voy a aceptar permuta. Le digo a la persona. Y entonces me dicen, no, pero a mí me dijeron, ¿verdad? Y entonces que acá me pueden vender a $50,000 el total, 3 hectáreas creo que era, y que pedía esta persona y que por 50,000 le ofreció bajo el mecanismo de permuta. Porque la permuta tenía la ventaja de que le llevaba por el Código Civil y no le restringía en los mecanismos que establece el Estatuto Agrario. Yo tuve esta conversación con esta persona, no puedo decir su nombre ni voy a decirlo nunca, ¿verdad? Y le dije, permuta no, ¿verdad? 2 días después me viene la persona que fue perjudicada por la administración anterior. Y viene y me cuenta la historia. Y comienzo yo las averiguaciones del caso y encontramos que efectivamente se violaron sus derechos. Esta persona me dice, fui perseguida por la administración anterior por haber pertenecido a la línea interna del Partido Colorado, contrario al del gobierno en ese momento. O sea, vos sabés cómo ocurrió eso, principalmente en la administración anterior. Si vos estabas en una línea determinada, nuestros campesinos también quedaron bajo eso. Tenemos casos en Caguazú, por ejemplo, donde por el hecho de ser, ¿verdad?, cartistas, le negaron a la gente sus títulos de propiedad. Tenemos muchísimos casos. Entonces viene y dice, yo fui perseguido
a mí me quitaron esto, eso de la aduana fue una simulación, lo de puerto fue una simulación, porque sencillamente los beneficiarios éramos, ¿verdad?, allegados a este movimiento. Entonces era una presión básicamente. Y entonces me comenta todo y le digo, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a revisar el expediente. Yo personalmente me iba a ir a hacer la verificación. Y me voy, hago la verificación, vimos todo el expediente, tenía razón la persona, le correspondía el derecho. Le llamo al director de la ENIT, le digo, che, Oscar, no sé si vos sabés que existe ese caso. Me dice, mira, Francisco, yo ni estoy interesado en eso. Nosotros no tenemos ningún plan así estratégico ni nada, y además no nos gusta el lugar, y dice, ¿verdad?, está muy alejado de eso. Y bueno, le digo, voy a revisar. Y me fui a revisar y efectivamente la aduana no hizo ningún tipo de mejora del estatuto agrario. Dice que tenés que ocupar y tenés que realizar mejoras. Comprobamos, no se colocó ninguna nueva piedra y le sacaron allá a los antiguos ocupantes y la aduana nunca hizo presencia. ¿Verdad? ¿Quiénes eran los antiguos ocupantes? Y la familia, está uno el señor Ereque. Y el mismo caso. Cuando termino el trabajo, ya estaba regresando hacia Asunción, me llama el intendente, o sea, me escribe el intendente Carmelo Peralta y me hace una amenaza, que la próxima vez que yo ingrese a su distrito no voy a ser bien recibido. ¿Verdad? Hace poco justamente me llamaron de un medio del Chaco y me dijeron, ¿por qué usted no viene a Carmelo Peralta? Y le digo al periodista, si a vos te invitan a una fiesta de 15 años, pero te advierten que va a haber comisión garrote al llegar, ¿te va o no te va al 15 años? Este señor me amenazó, yo le informé eso al ministro del Interior, pero fue una amenaza fuerte. Y ya la cuestión de seguridad física yo creo que estaba en peligro. Entonces, yo hasta que este señor no me pida disculpas públicas y me garantice seguridad a mi persona, yo no voy a entrar, porque son nuestros inmuebles y sé que están sumamente revalorizados, ¿verdad? Y nosotros no somos una inmobiliaria, nosotros tenemos que dar a gente que hace 20, 15 años que viene ahí, ¿verdad?, en esa zona. Bueno, entonces a partir de ahí comienza todo el proceso para restituir el derecho. Esto es finalmente una restitución de derechos de personas que fueron afectadas en su derecho, que la justicia les dio la razón. Eso no cuenta nadie. La justicia le dio la razón. Fallo judicial. Sí, y ¿sabes qué es más lo que me... Mira la bomba que ya tira Benjamín. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Esta gente se enteran que nosotros estábamos regularizando, que se estaba inscribiendo ya en registros públicos. Y salen las tapas en este medio, comienza a salir la información. Casualmente me llega un mensaje de una persona con quien yo una sola vez me llegué a cruzar en la vida, que es Luis Aníbal Schupp. Y me dice, presidente, me dice, anula ese título y yo te ayudo con la Corte Suprema de Justicia, me dice Luis Aníbal Schupp. ¿Qué tiene que ver Luis Aníbal Schupp y qué tanta influencia tiene a nivel de la Corte? Te tiro esto nunca conté. Pero le pasé a la doctora todo el mensaje y le dije, mira de dónde viene la cosa, porque queríamos saber de dónde estaba viniendo esto. Pero acá hay intereses que escapan a las cuestiones normales, que violamos la ley, que violamos el derecho, que regalamos los inmuebles. Luis Aníbal Schupp, y tengo las pruebas, me escribe y me dice, anula el título que le vas a entregar a esta familia y yo te ayudo con la Corte. ¿Qué me tenía que ayudar con la Corte si yo no tengo nada que explicar? No violamos ninguna ley. Hicimos un proceso de restitución de derechos. Esta es la primera que estoy contando. Pues llama la atención que una persona muy conocida a nivel nacional se meta en este asunto. Esa es la propiedad de 29 hectáreas. Sí. ¿Cuál es su estatus legal en este momento? En este momento ya tengo entendido cuál es la que se inscribió en registro público al nombre. Ya ese título. Caso ya, cerrado. Ya se restituyó el derecho, que ellos diriman en la justicia. No sé quiénes son los que están interesados en este tema, si es la inmobiliaria privada o quién, pero que en todo caso diriman los derechos ya a nivel de la justicia. Nosotros hemos adjudicado a nuestros beneficiarios conforme al estatuto agrario. Y la otra propiedad, no sé, me parece que son 60 hectáreas, se habla de 60 hectáreas, que supuestamente era para Puerto. Hablamos con el presidente de Puerto y dijo que en realidad nunca hubo adjudicación a favor de Puertos, que hubo un pedido de Puertos, pero después como el expediente había desaparecido, me estoy refiriendo a lo que él nos señaló recién, en determinado momento Puertos resolvió declinar ese pedido y se abocó a solicitar, a buscar otras tierras. La misma situación. Van de expediente en expediente solicitando sin base técnica sobre la ubicación
cuando son ellos los que tienen que justamente determinar la zona primaria, si es que va a servir para sus fines. Entonces van declinando. En el caso de puertos, me decís, En el caso de puertos. operaban igual que De la misma que forma. aduanas Y en el pasado. caso este en Igualito. específico también El mismo procedimiento. existen. ¿Y ahí quiénes son los Interés general y ocupantes? todo. ¿Quiénes son los ocupantes? Porque en algún momento se presentó una chica de 24 años, según informaciones de ABC. Pero ¿y qué Entonces, tiene que ver? no, O no, sea, te digo- esas falacias así, ¿verdad? El Porque Pero lo que estatuto se permite proyecta, lo a que partir de los ya sé, 18 sí, lo que años. te digo es que se presenta como estos pícaros de Inder le dan a una chica de 24 Pero, hectáreas a atendé, ese es un $89, punto lo que importante. vale 20.000 porque después van a Ese negociar. es un punto importante. Me encantaría vender $30.000. Te juro, Benjamín. No sabes cómo nos vamos a Nos fondear. vamos a Me convertir en encantaría vender inmobiliaria. $30.000. ¿Verdad? Nos vamos a fondear, que acá el hambre vamos a ser más, digamos, vamos a tener más riqueza que el Banco Central probablemente. ¿Verdad? Imagínate lo que es el trayecto de la bioceánica, eso es oro. Y hay que empezar a pensar en una estrategia en función a eso, porque la bioceánica es un tema nuevo, pero esta gente vivía hace 15 años, 20 años atrás. Totalmente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el campo? Yo le estoy entregando título a un muchacho que tiene 18 años. ¿Qué es lo que pasa ahí? Como el estatuto agrario tiene limitaciones y dice, tu papá tiene 80 años, pero igual, ¿verdad? Si tu papá llega a titular a su nombre, va a tener que pagar en 10 años, cancelar y esperar otros 10 años, ¿verdad? Para poder transferir. ¿Entendés? Entonces lo que hacen los padres normalmente... Son las familias que ocupaban nomás luego de esa Hace propiedad. 60 años, o sea, es pionero, dice él. Yo fui pionero y tenía 20 años cuando ingresó, pero el Estado nunca le Su transfirió. hija es una de las adjudicadas. Y no sé exactamente quién es la persona Marlene, 24, pero Marlene no veo No recuerdo el la... nombre. Sí, no recuerdo veo- el caso de una No veo la chica denuncia de 24 corrupción años. ahí, ¿verdad? Pero el estatuto permite a partir de los 18 años. Pero además es parte de esa familia que siendo hace su actividad la décadas ganadería ocupa. o la intención de dedicarse a la ganadería, eso dice el estatuto. ¿Cómo podemos nosotros como institución privarle de ese derecho a una persona cuando que el estatuto mismo establece esos requisitos? Ahora, yo sabes que el presidente de Puerto nos decía recién, nunca hubo adjudicación a favor de Puerto. No. Es distinto al caso de aduanas, dijo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y además, no solamente nosotros declinamos de esa posición. Entonces, jurídicamente en este caso no hay pleito, no hay nada. En esta segunda propiedad son 60 hectáreas, ¿verdad? Así mismo. Sí, totalmente. Así mismo. ¿Verdad? Y ese tema de regaló, el presidente regaló, ¿verdad? Como te digo, a mí me encantaría cobrar valor de mercado. Una propiedad en Canindeyú que estamos nosotros entregando por 120 millones de guaraníes la hectárea, nosotros estamos dando básicamente en 2 millones de guaraníes, te iba a decir, ¿verdad? Te doy un ejemplo, ¿verdad? La propiedad esta que titulamos hace poco, después de 74 años, Barbero, pues, ¿verdad? Estamos en 1.900.000 guaraníes la hectárea. Y ahí vos te vas a encontrar 60, 70 millones de guaraníes la hectárea, ¿verdad? Y que sea 244 y va a ser también. En Nueva Italia vamos a tener que entregar al valor en el cual se había adquirido, porque es lo que dice el estatuto agrario, ¿verdad? Y eso seguramente va a ser 1.500 veces más el valor de mercado. ¿Entendés? Entonces ese argumento, o sea, yo quiero encontrar un solo argumento en las denuncias que hace este medio que involucre corrupción y que involucre enriquecimiento ilícito de parte del presidente del INDER. Yo no tengo problema, le puedo firmar a quien quiera acá, le autorizo que vaya a revisar mis cuentas, que vaya a revisar mi colchón también si quiere, bueno, ¿verdad? parece Son que los dos lugares donde se puede guardar dinero, el colchón, las cuentas. El punto de partida, por lo menos, si la intención es aclarar por parte de los medios de comunicación, es decir, ¿quiénes eran los ocupantes de estas tierras? ¿Quiénes fueron los beneficiados con la adjudicación y posterior titulación? Porque entonces, si uno hace el recuento histórico de ese asunto, se descarta otras motivaciones, por ejemplo, hechos de corrupción y compañía, porque se podría presentar como un hecho de corrupción si aparece un paracaidista que no estaba asentado en esas propiedades y, claro, paga $80 por hectárea, lo que vale 20, 30 mil, Claro, sí, sí, ¿verdad? totalmente. Pero si son las antiguas familias, digamos que la línea argumental pierde toda consistencia al presentarse como un Exacto, supuesto hecho de corrupción. totalmente. Pero si es así, entonces, y no tengo por qué dudar, porque lo están expresando y esto debe estar documentado en el Totalmente. registro público, Poder Judicial y compañía. ¿Cuál es la explicación de esta campaña, de esta operación? Porque sería una operación mediática. Tengo tres tesis, ¿verdad? En primer lugar, que podría deberse a que vos sabés la posición del medio,
¿verdad?, del medio que publica esto, y bueno, ellos han optado por una posición en ver todo lo negativo de la administración actual, ¿verdad?, del gobierno en general. ¿Real o ficticio? Real o ficticio, ¿verdad? Porque obviamente también ellos adoptaron esa posición y se entiende. No todo tiene que ser lindo y todo, pero en este caso esto lleva al extremo. Mira, por ejemplo, los otros medios, hay 2, 3 medios por ahí que adoptaron ya esa posición. ¿Verdad? Dicen, no vamos a ver nada lindo. De hecho, a mí me sucedió una vez un caso donde enviamos una gacetilla a uno de estos medios y nos dicen, no podamos poder publicar. Ahora, si es algo negativo, sí, te ponemos en primera plana, me dicen, ¿verdad? Pero tienen derecho a publicar lo negativo. Claro, El asunto es que no tergiversen los hechos de la realidad. ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de Marina, pues que se tituló que fue un evento histórico, internacional fue la noticia. De hecho, creo que fue una de las agencias internacionales recogida a partir de ahí, recién ese medio publica. Pero ¿cuál fue la noticia? El presidente dice, yo por ejemplo no le conocía al presidente del INDI, dice el presidente. Y cuando yo estuve en el exterior acá, gracias al vicepresidente, yo le conocí. Entonces, el titular del medio fue, el presidente reconoce que no le conocía. O sea, en medio, un evento histórico. Nombró al presidente del INDI sin conocerlo. En medio de un evento histórico, ese fue el titular, ¿verdad? De ese medio, ¿verdad? Entonces ya te dice claramente la línea que van a seguir. Bueno, entonces eso es coherente con la línea. Puede ser que sea la línea editorial del medio, ¿verdad? Segundo, puede ser que tenga como consecuencia el resultado del domingo pasado en Ciudad del Este. ¿Verdad? Que es, ¿verdad?, que todo se va a cohesionar un frente único de oposición. Y básicamente lo que van a hacer es, van a decir, ¿qué tiene de bueno este gobierno? Ley hambre-cero, ok, ataquemos. ¿Verdad? Y se unen con estos medios que también, ¿verdad?, tienen sus intereses, porque si vos te fijas, ¿quiénes empiezan a hablar en el mismo medio y en los medios que tienen la visión negativa? Y empiezan a hablar legisladores que justamente están buscando la cohesión de un frente único de oposición. Entonces empiezan ellos incluso uno dice, por menos que esto, muchos presidentes del INDER fueron presos, tiene que estar preso también, dice, ¿verdad? Entonces yo le invito al senador Nakayama que revise mis cuentas y que revise, que vaya al INDER, le vamos a facilitar todos los documentos antes de empezar a atacar por atacar, porque este tipo de cosas tiene consecuencias para uno, tiene consecuencias para la familia, uno tiene consecuencias para una reputación. Yo le quiero mostrar al presidente, al senador Nakayama, mi antecedente de vida. O sea, yo le pregunto al senador, ¿él estuvo en el movimiento Una No Te Calles apoyando a los alumnos? No. ¿Él combatió el crimen organizado desde Catastro? No. ¿Verdad? Yo tuve que pasar a bloquear sin ningún tipo de respaldo legal los inmuebles de Pavao, los inmuebles de Cabeza Branca, los inmuebles de Justo Cárdenas, de Ramón González Daer, cuando era director de Catastro, con amenazas. ¿Verdad? Y me enfrenté a todo eso. Y él viene y dice, bueno, por mucho menos las personas fueron presas. Entonces, puede ser por un lado el caso, digamos, que sí es la editorial del medio, por otro lado, puede ser que corresponda a que van a empezar a atacar los puntos más positivos del gobierno y la titulación masiva, quieras o no, ¿verdad?, es uno de los puntos más positivos de este gobierno. El presidente Santiago Peña está contento. Anoche me llamó, ¿verdad?, me felicitó, respaldo absoluto, así es que de repente eso que están esperando que el presidente me reúna, me dice, más que nunca te voy a abrazar, me dice, ¿verdad? Todo el mundo sabe cómo yo te tengo una estima, una consideración especial, ¿verdad? Mucha fuerza. No me abandones, me dice el presidente, no, ni siquiera, ¿verdad? O sea, Francisco, ni a hablar, no. Ni se te ocurra abandonarme, Francisco, me dijo, ¿verdad? Porque estoy recibiendo muchos ataques personales que tienen obviamente trascendencias familiares, ¿verdad? Y he decidido asumir ese costo, ¿verdad? Yo fui consciente y le dije, presidente, mientras yo no robe, ¿verdad?, no vamos a tener problemas en el INDER. Yo sé eso. El día en que yo robe, ahí sí a mí voy a tener problemas, porque tengo muchos enemigos y van a detectar cuando yo robo. Con certeza. ¿Verdad? Sí. Y el tercer caso, el más interesante, que es un caso que estamos queriendo atacar de nulidad. Una cosa muy rara, un inmueble Itacrí de 1.300 hectáreas. En la administración anterior se retasa. Y se retasa a casi, no recuerdo, creo que a $10.000 la hectárea para reforma agraria. Posible. Para que los campesinos que van a vender mandioca paguen $10.000 la hectárea. ¿Entendés? La mandioca está a 170 guaraní el kilo, ¿verdad? No sé cómo van a hacer. Compra el INDER. Sí, me interesa, quiero. ¿Verdad? Se retasa, se hace una actualización, casi $10.000 la hectárea, y se forma, ¿verdad? Entonces dice, el señor le transfiere lo allá al INDER sin que el INDER le pague ni un peso.
Era una cosa rarísima. 2 casos tenemos así. Uno que se llama la colonia Tres Marías y esta colonia se llama Paz del Chaco, creo en Itacrí están los dos, ¿verdad? Y dice el INDER, sí quiero, me interesa. Le transfiere la persona al INDER sin que el INDER le dé ni 2 guaraníes de contrapartida. Y dice el señor, dice, ¿sabes qué? Yo sé que vos no tenés plata para pagarme. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Abrime una cuenta de crédito. Y en la medida que yo voy ubicando inmuebles en el Chaco, te voy a avisar a vos y yo voy a titular y me vas a descontar nomás de mi crédito. Y él hace tasación de mercado, pero el Chaco a valor de reforma agraria, Wow. ¿verdad? Contra el descuento de casi 15 millones de dólares de crédito. Si yo hago los cálculos, realmente tendría que ir a titular hasta Mato Medio Grosso. Chaco. No, Mato Grosso. Necesito más tierra para compensar ese crédito. Estamos hablando de 16 millones de dólares y yo mi valor del Chaco manejo por normativa. O sea, todo esto se hizo basado en una normativa, ¿verdad? Y tengo que descontar de ese crédito que va a ser interminable. Entonces, nuestra sospecha es que, porque a mí una persona se presentó y me dijo que él quería inmuebles ahí en la zona justamente de Carmelo Peralta. Ahí es donde me cayó la ficha, porque el intendente me amenaza, porque Luis Aníbal Schut se mete en esto. Verá, ¿por qué de repente tenemos titulares de diario? Entonces ahí me cae la ficha. Y en realidad se formó una inmobiliaria privada para ir a la bioceánica. Esa tasación a la que hiciste mención, $10,000 la hectárea, ¿hizo la administración anterior? Un juez obviamente lo hace, se lleva una retasación, pero lo raro de la administración anterior es que en primer lugar este señor le entrega su título de propiedad al INDER y le dice, es tuyo ahora, sin ningún guaraní, es Claro, contrapartida. lo raro es que el INDER haya entrado en esa operación. Exacto, que haya entrado en la operación. Y lo que más me llama la atención es que la Junta aprobó. En la Junta está para controlarme a mí, para vigilarle al presidente del INDER y están, digamos, integradas por diferentes sectores que le controlan al presidente del INDER y todos los expresidentes fueron presos. ¿Y qué pasó con la Junta? Que no controló y no vigiló y todos los expresidentes cometieron irregularidades. Entonces, se lleva un acuerdo a la Junta y dice la presidenta de ese entonces, dice, acá está este acuerdo, tenemos que compensarle a este señor esta deuda y propongo este esquema de permuta. ¿Verdad? Y la Junta aprueba en una sesión caldeada porque incluso tuvieron que expulsarle de esa reunión al representante de la ARP, le dijeron, retírate vos de acá, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar una decisión porque resulta que vos tenés mandato Ese es el vencido. personaje de la permuta a la que hacía Exacto. referencia al comienzo. Entonces lo que hice fue abrir en paralelo una inmobiliaria privada, inmobiliaria del norte, vamos a adoptar inmobiliaria del norte, se abrió inmobiliaria del norte y el INDER le dice, ubica las tierras que quieras. Y yo voy descontándote de esa inmobiliaria, de ese crédito que vos tenés en contra mío, ¿verdad? Entonces voy a ir descontándote. Espectacular. Pero los muchachos no ven eso. O sea, acá todo estaba bien, lo que se hizo anteriormente, todo estaba bien. Pero resulta que nosotros, basado en la ley, damos al precio que fija la normativa y que incluso tiene un caso específico para que te des cuenta nomás, eso de regaló. El nivel de estupidez que tiene, vamos a decir, perdón la palabra, pero es un mismo caso, mismo lugar, ¿verdad? Mira la venta. El padrón es el 337. Se le adjudicó a esta persona, a esta señora de apellido Martínez, en el 2023, 39 hectáreas. Antes de Y el precio es de, antes de nosotros, sí, Antes de nosotros, en la administración anterior, y el precio es de 585.000 guaraníes, es lo mismo que se le cobró A la familia que a la padrón, Entonces, al ¿cuál es el padrón regalo? 312, a la familia. ¿Cuál es el regalo? Porque no se miró el regalo antes del 15 de agosto del 2023. Y son 39 hectáreas, es superior Sí, a, 30, sí, totalmente. a lo que Entonces, se le adjudicó al Sí. No, a mí me parece fundamental que den estas explicaciones, supongo que lo harán en distintos sí. medios porque, como decíamos antes, las evidencias son, me parece, incuestionables, ¿verdad? Pero la gente tiene la capacidad de sacar las conclusiones a partir de lo que ustedes están mencionando, más allá de nuestras valoraciones al respecto. Me gustaría nomás aclarar un punto. Nosotros nos regimos por resoluciones. Las resoluciones y fijaciones de precio resultan de lo que la Junta Asesora y de Control establece. No es que la autoridad máxima es como que el presidente es el que establece o fija los precios. O sea, tiene un proceso
Y son los de la Junta los que nos dicen, bueno, esto es lo que tienen que cobrar, se dicta resolución y nosotros tenemos que acatar las resoluciones que están vigentes. O sea, lo que nosotros hicimos fue cumplir con las resoluciones vigentes. Regalar, no sé qué tanto podemos regalar, siendo que nosotros no podemos salir de ese monto de 585.000 guaraníes por hectárea. Acá no es la autoridad máxima la que fija el precio, es la Junta Asesora de Control por ley, porque nosotros tenemos nuestra ley del INDER, el artículo 14, numeral 1, inciso G, que establece que es la Junta la que tiene que establecer los precios. Nosotros simplemente lo que hicimos fue cumplir con lo que estaba establecido en su momento. Es más, este señor que fue adjudicado con el padrón 312 ya abonó en el año 2020. Antes de nosotros ya pagó. Él ya O sea, el abonó regalo ya se hizo antes de esta administración. Sí, el monto de 25%, que es lo que la ley establece para tener derecho a titulación. Este señor en el año 2020 ya abonó. Sí. Entonces, O sea, nosotros seguimos, le continuamos cobrando el 75% restante en base a lo que le cobró la administración anterior. El regalo ya le vino antes. Bueno, le agradecemos muchísimo Sí, no, la gracias. presencia de ustedes. Sí. Seguramente van a intentar darle continuidad a esta polémica. Veremos si lo hacen refiriéndose a los hechos o tergiversándolos. Eso, lo segundo es lo más probable. Sobre todo si tenés razón respecto del móvil político que habría en esta cuestión, más la inmobiliaria del norte. Sí. Francisco, muchísimas gracias. Benjamín, un gusto poder estar en nuestro programa. Rosa, por muchas gracias siempre. también. También le agradecemos a Viviana, Muchas gracias. Diana Gracias, y Norma. Cristina. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Hacemos una breve pausa, ya enseguida volvemos con el cierre del programa.